Bueno, mis saludos, queridas alumnas y queridos alumnos del curso de entrenamiento cognitivo avanzado del CEPRAM. Les mando mis saludos. Hoy es lunes 20 de abril. Estoy preparando la clase para poder enviarles mañana martes 21 de abril. Ya con un mes a cuestas de cuarentena. Así que bueno, imagino la diversidad de emociones y de sentimientos que cada uno estará viviendo. Mi deseo de que ojalá que todos anden lo mejor posible en este contexto y también el deseo de que nos sigamos cuidando mucho y, y bueno, desde el CEPRAM siempre haciendo las cosas que podemos o que están a nuestro alcance para que la distancia física no sea distanciamiento social. Es decir, estamos lejos físicamente, pero ojalá que uno pueda estar ya soñando con poder reencontrarse en algún momento para que estos tiempos no se hagan tan largos ni tan desesperantes. Bueno, vamos con la clase de hoy. Ustedes van a recibir un archivo para que puedan corregir todos los ejercicios de cálculo numérico que quedaron de la semana pasada, porque sería muy trabajoso hacer toda la corrección en un video. Muchos de ustedes han enviado las respuestas y las tienen muy bien. Entonces yo les voy a enviar un archivo para que puedan, aquellos a quienes les haya faltado hacer la corrección, que puedan hacer una corroboración o que puedan ver los resultados de esos ejercicios. Además de eso van a recibir 10 ejercicios más de estos que ya tienen como un nivel de desafío mayor. 10 ejercicios un poco más difíciles y una de esas, a esos, la semana que viene les dedicamos un poco de tiempo para repasarlos entre todos, hacer un ejemplo de cómo es que los calculamos y hacer como un cierre con ese tipo de ejercicios. Cierre o no del todo cierre, digamos, porque de vez en cuando les puedo ir enviando algunos así más desafiantes para seguir siempre con esos ejercicios de cálculo. Pero hoy nos vamos a dedicar a empezar con unas nuevas series de ejercicios que se llaman los test de las figuras intrusas y que son ejercicios que son muy interesantes porque requieren del uso de nuestras capacidades fluidas, requieren del uso de nuestra capacidad de abstracción, requieren de la capacidad de poder inferir algún tipo de regularidad que está presente en una serie de figuras y de analogías, y por lo tanto son de los tipos de ejercicios que sabemos que suelen presentar mayor desafío, mayor grado de dificultad, ¿sí? Bueno, yo les voy a presentar entonces, como yo les decía, estos ejercicios se denominan ejercicios en donde la tarea va a ser descubrir una figura intrusa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que hay una figura intrusa? Vamos a verlo en el primer ejercicio, ¿sí? Este lo vamos a hacer entre todos claramente para que uno pueda entender cuál es la lógica del ejercicio. Acá nos está dando una pista. Acá el intruso va a tener algo que ver con una forma que se diferencia de los demás. Nosotros nos encontramos con 6 elementos y de estos 6 elementos, uno de ellos, y solo uno de ellos en este caso, va a ser una figura intrusa con respecto a los otros 5. De estos 6 hay una figura que va a ser intrusa. ¿Por qué va a ser intrusa? Porque todos estos elementos comparten ciertas características que los hacen comunes entre ellos. Como que todos serían parte de cierta familia, o tienen cierta regularidad, o tienen cierta familiaridad. Pero uno de los elementos no es parte de esa familia, como quien dice. Es decir, es intruso a ese conjunto, ¿sí? La forma es una forma bastante extraña, ¿ven? Es como una Y con un palito, con otro elemento que lo corta. Es difícil como de poner en palabras exactamente qué es lo que uno ve, pero si ustedes prestan atención, van a ver que la figura 1 y la figura 2 en realidad son figuras que mantienen exactamente la misma forma, con la única diferencia de que es una figura
que tendríamos que rotarla levemente. Es decir, por ejemplo, esta figura, si la rotásemos en el sentido antihorario un poquito, hasta que esta línea quedase en esta posición, ahí alcanzaríamos a ver que estas dos figuras en realidad son figuras que son idénticas entre ellas. Quizás podríamos hacer el mismo juego con el 4 y el 5, es decir, si esta figura nosotros la rotásemos de forma que esta vertical quedase más inclinada, así veríamos que al final la figura 4 y la figura 5 en realidad también son idénticas entre ellas y también idénticas con la 1 y con la 2. Y la figura 6 también, si generáramos una rotación más importante, más hacia nuevamente una rotación en sentido antihorario hasta que esta línea quedase en esa posición, veríamos que esa figura también es idéntica. ¿Sí? La figura que no es idéntica, porque tiene una forma distinta, aunque es difícil de percibir, es la figura número 3. ¿Por qué? Porque en realidad este elemento en la figura número 3, aunque yo lo rotase, no va a ser nunca igual a las otras. Fíjense, a ver, vamos a ver con cuál sería el más fácil de comparar. Probablemente el más fácil de comparar podría ser con esta figura, ¿ven? Entonces si yo lo girara en sentido antihorario, vamos a ver que esto nos está quedando en el lado contrario a cómo se han distribuido siempre las figuras, ¿sí? Está complejo de percibir, ¿no? No es fácil. La figura intrusa es la figura número 3, porque en realidad está teniendo una forma muy distinta a las otras imágenes. A ver, voy a ver si puedo hacer este juego de... A ver, control C. Voy a copiar esta imagen para tenerla dos veces. A esta imagen voy a recortarla. Y voy a quedarme solamente con la imagen del número 3. Para justamente mostrar que aunque yo rotara esta imagen, aunque yo la rotara, voy a tratar de rotarla hasta quedar muy parecida a alguna de las otras figuras. Por ejemplo, voy a tratar de parecerme a la figura número 4, ¿ven? Traté de parecerme al poner la línea así, y ven que esta línea está quedando para el otro lado. O voy a tratar de parecerme a la figura número 2, y voy a rotarla. Uy, perdón. Y de todas maneras voy a descubrir que aunque lo rote, eso sería como siempre esta forma se me está descubriendo que son formas totalmente distintas. No nos pasaba lo mismo con cualquiera de las otras imágenes, ¿ven? Imagínense que yo hiciera así. Voy a recortar la imagen. Me voy a quedar solamente con la imagen número 1. Me voy a quedar con la imagen número 1, que le voy a quitar el número para que no se vea, ¿ven? Entonces digo, esta es igual a la imagen número 1, ¿ven? Entonces, si yo esta forma la comparaba con la imagen número 2, van a ver que si yo era cuestión de rotarlo un poquito, y ahí se percibe que son idénticas. ¿Sí? O lo voy a comparar con la figura número 4. Ahora tendría que rotarla. Bueno, ahora va a ser difícil rotarla. Ahí está. Lo voy a rotar, lo voy a rotar, lo voy a rotar. Hasta que vean que es idéntica a la figura 4. Es decir, en este caso, vuelvo entonces a esta situación. ¿Cómo hacemos para inicio? Chum. Vuelvo a que se vea más grande. Entonces,
En este primer ejercicio hemos descubierto que la figura intrusa era esa forma que en realidad era distinta a todas las otras formas. Las otras eran formas idénticas entre sí, aunque tenían un movimiento de rotación. Pero esta figura, aun siendo parecida, es distinta a todas las otras formas. Bueno, esa es la lógica de estos ejercicios, en donde nos están diciendo que tenemos que descubrir, por algún motivo, una figura que es intrusa en un conjunto de figuras. No es sencillo, ¿no? No es sencillo no es sencillo el ejercicio. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Fíjense, bueno, para mi gusto es mucho más sencillo. Nos dice, de estos 6 elementos, uno de ellos es intruso. Por supuesto que acá ustedes ya si quisieran podrían frenar esta diapositiva en este punto y pensar ustedes el ejercicio de manera autónoma, sin los comentarios que yo voy a hacer. Pero evidentemente que esto, como es parte del entrenamiento, yo voy a ir explicando. ¿Qué es lo que yo veo acá? Yo veo que son 5 formas que siempre son como 2 medias lunitas solapadas. En realidad todas ellas son idénticas entre sí, aunque de nuevo en distintas posiciones según la rotación que presenta cada una de ellas. Acá tenemos como 5 palmeras, por ponerle algún nombre, todas idénticas entre ellas. 5 lunitas. Acá tenemos, yo diría que son como 5, unas formas que me hacen recordar a un pajarito, un gorrioncito, una cosa así. Acá tenemos también como 5, no sé, hongos, unas formas como de hongos. ¿Y qué está pasando en la figura número 5? Tenemos 5 figuras, pero esas 5 figuras van a ver que son 5 figuras que aunque tengan cierto estilo de parentesco, son 5 figuras que son absolutamente distintas entre ellas. Aunque sean parecidas en algún punto, en realidad también son distintas. Bueno, entonces, ¿qué tienen en común todos los elementos? Que siempre son 5 figuras idénticas. ¿Cuál es la intrusa de este conjunto? La figura número 5, porque rompió esa regularidad y nos hemos encontrado con 5 figuras que no son idénticas entre ellas. Hemos encontrado entonces a la figura que es la intrusa de nuestro conjunto. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Estos ejercicios son a primera vista mucho más difíciles de lo que parecen. Es decir, a golpe de vista uno percibe estos ejercicios y es para volverse loco, digamos, porque son como imágenes muy difíciles de organizar perceptivamente, hasta que uno empiece a focalizar la atención, empiece a percibir con más detalle. Entonces, si yo me voy a la figura 1 y me concentro, voy a descubrir que en la figura 1 hay 4 símbolos X y 6 símbolos más. 4X, 6 más. En la segunda figura, 4, 5X, 1, 2, 3, 4 y 6 más. 4, 5X, 6 símbolos más. En la número 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5X y 6 más. Voy a volver acá a contar porque acá me parece que conté mal. 1, 2, 3, 4, 5X había acá. 5X y 6 más. 5X y 6 más. 5X y 6 más. 6X y 5 más. 5X y 6 más. 5X y 6 más. Bueno,
Vieron que es difícil. Si yo tuviera papel y lápiz, acá yo hasta me iría anotando un poco lo que voy descubriendo. Pero en todos los casos eran 5 las X y 6 los más, 5 las X y 6 los más, hasta que encontramos que hay un intruso, y era el número 4, porque acá el patrón se invirtió. Y resulta que hay 6X y 5 más. Entonces se nos invirtió el patrón, que siempre era al revés. 5X y 6 más, 5X y 6 más, 5X y 6 más. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo, aunque perceptivamente, efectivamente es como de un grado de dificultad muy grande, a golpe de vista, uno como que se marea y se confunde con tantos elementos, y ahí es donde justamente nosotros tenemos que poner en juego nuestra fluidez. Es decir, empezar a observar, empezar a ordenar, empezar a buscar algún tipo de patrón, aunque sea tan desordenado lo que se te está presentando a golpe de vista, y aún siendo tan desordenado, de repente empieza a emerger un orden si uno es capaz justamente de empezar a inferir ese orden o esa regularidad. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Vamos a ir ahora al ejercicio número 4. Nuevamente, si ustedes desean, frenan el video y lo estudian autónomamente, tratando de buscar el intruso de este conjunto. En el test de figuras intrusas lo que uno no tiene que confundir es un elemento particular y pensar que un elemento por ser distinto a los otros va a hacer que eso sea intruso, ¿sí? Es decir, uno no tiene que quedarse con cosas como por ejemplo, este es el único lugar en el que aparece una estrella, me parece que esto es una intrusa. Porque en realidad no es que uno tenga que encontrar un elemento distinto, sino que uno tiene que encontrar una regularidad entre todos ellos. Es decir, el patrón es algo que yo tengo que encontrar entre todos los elementos. Todos estos elementos tienen algún patrón que los hace familiares. Por ejemplo, entre esta imagen la 1 y entre esta imagen la número 2, aunque sean tan distintas lo que vemos, de todas maneras responden a cierta regularidad. Siempre son dos figuras geométricas. Acá es un hexágono, perdón, es un pentágono irregular y un cuadrado. Acá es un círculo y una figura cuadrangular irregular, ¿sí? Acá es un triángulo y acá es una figura con forma de estrella. Es decir, siempre son dos figuras geométricas de distinta naturaleza, ¿sí? Estrella y triángulo, pentágono y óvalo, hexágono y triángulo. Esto parece que es un pentágono irregular y una estrella. Entonces siempre son dos figuras geométricas. ¿Qué otra característica tienen? Que siempre aparecen como solapadas unas con respecto a otras, es decir, como superpuestas, una que se solapa o que se sobrepone a la otra. Y en todos los casos, en esa superposición, daría la sensación de que son como dos figuras que se superponen y son transparentes entre ellas. Y ahí irán pescando, que ahí encontramos entonces cuál es la figura intrusa en este ejercicio. Es la número 5. ¿Por qué? Porque en todos los casos son dos figuras geométricas que se solapan y que se traslucen. En cambio, en la figura número 5 hay un solapamiento en donde la figura no ha sido traslúcida, sino que es como que el triángulo fuese blanco y se impone por sobre el hexágono. Y ahí apareció entonces nuestra figura intrusa. En el ejercicio 5, de nuevo, es muy complejo perceptivamente lo que nos encontramos. Unas imágenes muy amorfas, unas imágenes con formas realmente exóticas, y siempre vamos a encontrar puntos, círculos, digamos, de colores negros y color blanco, y ahí ustedes tendrán que prestarle mucha atención a cuál es la ubicación de esos elementos. Los elementos, porque no varía la cantidad, siempre es una forma, siempre son tres círculos,
Siempre son dos círculos negros y un círculo blanco. Todo eso es parte del patrón. La clave en este caso o en este ejercicio va a estar en dónde se encuentran esos círculos. Y van a ver que siempre hay un círculo negro adentro de la figura y el blanco y el negro están afuera. Un círculo negro adentro de la figura, blanco y negro afuera. Y acá ya hay algo raro o hay algo distinto. Adentro de la figura hay dos círculos, uno negro y uno blanco. Y en las figuras restantes van a ver que de nuevo el patrón es que hay un solo elemento, el círculo negro, un solo círculo negro adentro y los otros elementos afuera. Y eso nos explica por qué la figura número 3 es la figura intrusa de este conjunto. ¿Cuál era el patrón que todas las figuras compartían? Siempre una forma extraña e irregular, siempre tres puntos, dos blancos y un negro, y siempre uno de esos puntos negros adentro, pero solamente uno solo, un elemento, un círculo negro adentro de la figura irregular. ¿Dónde se rompió esa regularidad? Y aparece entonces, emerge la intrusa en el ejercicio número 3. Vamos ahora entonces con el próximo ejercicio. En este ejercicio siempre están apareciendo en cada uno de nuestros cuadrados 4 círculos, que en este caso, si vemos sus colores, gris, negro con puntos blancos, y 2 que son iguales y que están en la vertical, 2 que son iguales que son de color blanco. O sea que en total uno podría decir que tenemos 3 diseños distintos, el gris, el negro con puntos blancos y el blanco. Los colores son esos 3. Acá tenemos 2 círculos rayados, un círculo en blanco, un círculo en negro con punteados. Acá tenemos un círculo rayado, un círculo negro con puntos y 2 círculos en color negro. Acá tenemos un círculo blanco, un círculo negro, 2 círculos rayados. Verán que todos son distintos entre sí, pero han logrado ya percibir algún tipo de regularidad, en algo se parecen en la figura 1, la 2, la 3 y la 4, además de las formas circulares. Bueno, el parentesco que hasta ahora yo voy notando es que siempre hay 2 que tienen el mismo diseño. 2 blancos, 2 rayados, 2 negros, 2 rayados. En la figura 5, rayados, 2 blancos y 1 negro. Es decir, de nuevo aparece esto de que hay 2 figuras idénticas, 2 blancos en este caso. ¿Y qué pasó en la figura número 6? Blanco, cuadriculado, punteado y rayado. Y acá uno quizás ya han percibido que efectivamente en este caso la figura intrusa es la figura número 6. ¿Por qué? Porque en todos los otros casos había una repetición de alguno de los diseños. Se repiten los blancos, se repiten los rayados, en el ejercicio 3 se repiten los negros, en el ejercicio 4 se repiten los rayados, en el ejercicio 5 se repiten los blancos. En el ejercicio 6 no se está repitiendo ninguno de los diseños. Y eso nos ayuda a entender por qué, en base, en este caso, a los colores, nos están dando como ciertas pistas en estos ejercicios siempre. Ahí encontramos la figura que terminaba siendo como intrusa dentro de todo este esquema. Vamos a pasar ahora, también muy difícil este ejercicio, para mi gusto bien difícil, el ejercicio número 7. Acá como pista nos dicen presten atención a posiciones, presten atención a colores. Yo acá tengo un cuadrado con una flecha
La flecha apunta hacia la figura geométrica y es de color negro. El cuadrado es blanco, la flecha apunta hacia el cuadrado y es de color negro. Acá yo tengo un círculo, es de color negro. Tengo una flecha de color blanco, apunta en la dirección contraria a la figura geométrica. Y fíjense que yo simplemente estoy hasta ahora describiendo lo que estoy viendo. Todavía no me alcanza para inferir ninguna regularidad ni ninguna regla, pero para arrancar yo tengo que poder describirme muy bien lo que estoy observando, ¿sí? Acá hay un triángulo en blanco y hay una flecha que es de color negro y que apunta hacia la figura geométrica. En la posición, digamos, en el cuarto elemento, encontramos un rombo de color blanco, una flecha de color negro que apunta hacia el rombo. En la figura 5 hay un círculo de color negro y hay una flecha que apunta en dirección a la figura y es de color blanco. Y en el último de los elementos tengo un triángulo de color negro, una flecha que apunta en el sentido contrario a la figura y es de color blanco. Para mi gusto, bien difícil el ejercicio. Primero vamos a tener que encontrar algún tipo de patrón, es decir, ¿cuál es la regularidad? Siempre hay una figura geométrica, siempre hay una flecha. Eso es una regularidad. Siempre el color, aparecen los dos colores. O sea, si la figura geométrica es blanca, la flecha es negra. Si la figura geométrica es negra, la flecha es blanca. Si la figura geométrica es blanca, la flecha es negra, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, entonces, si todo eso los hace parientes entre ellos, ¿dónde puede llegar a haber algo que los distinga? Y ahora vamos a descubrir, o por lo menos vamos a tratar de dar pista para que los descubran. Las flechas, ¿en qué sentido apuntan? ¿Hacia la figura o en situación contraria a la figura? ¿Hacia la figura, hacia la figura, hacia la figura o en sentido contrario a la figura? ¿De qué color son las flechas cuando apuntan en el sentido contrario a la figura? Como en la 2 y como en la 6. Son de color blanco. ¿De qué color son cuando apuntan en la dirección de la figura? Son de color negro. Excepto, y acá está la intrusa, la figura número 5. El único caso que vamos a encontrar en donde una flecha es de color blanco y apunta a la figura, porque cuando apuntaban a la figura siempre las flechas han sido de color negra, y cuando apuntaban en el sentido contrario, cuando apuntaban en el sentido contrario a la figura eran de color blanco, y acá apareció la que ha roto esas regularidades. Apunta hacia la figura, como otras que eran negras, y es de color blanca, cuando los blancos siempre apuntaban en la dirección contraria a la figura. Bueno, notarán que el grado de la dificultad del ejercicio no es pequeño, sino que efectivamente va a requerir de nosotros una búsqueda detallada, ordenada, de ver de cuáles son las cualidades que yo voy percibiendo en el ejercicio, a ver si logro descubrir algún tipo de patrón que lo haga que todas tengan algún tipo de familiaridad y que me permita entonces descubrir a una que está escapando a esa regularidad, ¿sí? Vamos a hacer como un repasito entonces de lo que hicimos hasta ahora. Me vuelvo rápido a todos los ejercicios.
pero vuelvo acá. En algunos casos descubrimos que era la forma distinta a las otras, tratando de poder imaginar rotaciones. En otro caso, la forma idénticas entre ellas o distintas en este caso. En el ejercicio 3 vimos que era una cuestión de cantidades. Era muy regular la distribución de cantidades de X y de más. Y acá se rompía la regularidad. O solapamientos, en donde en uno de los casos no se producía este fenómeno de que fuese como más traslúcido. En este ejercicio vimos que la regularidad eran las formas, las cantidades, los colores, pero lo que rompía la regla era que en uno de los casos había una posición de los elementos distinta a todos los otros casos. A veces fueron los colores. En todos los casos, uno de los colores o uno de los diseños, por ponerle un nombre, se repetía. Se repetía el blanco, se repetía el rayado, se repetía el negro, se repetía el rayado, se repetía el blanco, y aparecía un intruso en donde no había ninguna repetición de color. Y acá, con un grado de dificultad enorme, siempre son dos figuras geométricas, siempre hay una flecha, siempre hay colores inversos, pero se rompía cierta regularidad que era el color cuando se apuntaba o cuando se iba en contra de la figura. Y ahí en la figura 5 se rompía completamente esa regularidad vista en los otros casos. Bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeño corte en este punto y vamos a continuar luego con el siguiente video con más ejercicios de las figuras intrusas.